momento puedan estar viendo esta buena noticia. Así es, nos alegra poderles saludar y bueno, pues esperamos que este sea un tiempo de bendición para cada uno. Así es, todos los días cuando preparamos este mensaje de buena noticia, los primeros que recibimos somos nosotros, porque la palabra de Dios tiene ese ingrediente grandísimo que es una buena noticia. Así es. Hoy con un tema interesantísimo. Sí, lo hemos llamado todo es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto que todo es cuestión de actitud? Pues yo creo que es bastante cierto. Creo que pues en lo personal en mi vida he aprendido eh, pues precisamente esto, ¿no? He aprendido que es una verdad, que pues muchas veces la actitud que asumamos frente a las cosas en medio de las situaciones que vivimos pues tiene una influencia bastante grande y pues de acuerdo a eso entonces muchas veces o no sé, determinamos cómo la pasamos en medio de esas situaciones que a veces no son tan agradables. Entonces depende de, a veces las situaciones pueden ser igual, podemos enfrentarnos a las mismas situaciones, pero cómo actúe, ¿no? Porque actitud es eso, cómo actúas tú frente a las circunstancias, frente a las situaciones, pues te harán un resultado totalmente diferente, ¿no? Así Y, es. y yo recordaba que a la edad de 14 años más o menos, yo comencé a trabajar a los 9, pero a la edad de 14 años pasé por una empresa de colchones y me acuerdo que decía que se necesitaban vendedores. Así que yo entré a la empresa de colchones, estaban reunidos el jefe de ventas con sus empleados y la secretaria anunció que había alguien que quería entrar a trabajar. Así que este hombre salió, me atendió, le dio risa, me dijo, pero usted es un menor de edad, pero usted es un niño. Pero el hombre me hizo entrar a la reunión de vendedores y yo veía como él les decía la cifra, lo que tenían que vender y ninguno se había ganado un bono. Así que él como queriendo darle una lección a estos vendedores les dijo, mira que hay un nuevo vendedor, pero yo me di cuenta que era como burlándose de mí. Mm. Pero el tipo me contrató por una quincena porque yo le dije, póngame una quincena a ver si yo no le vendo más que cualquiera de ellos y resultó siendo el que gane todos los bonos. Así fue que el hombre me contrató, entre comillas, porque no hubo un contrato legal en el momento, sino hasta después de la quincena, y superé todas las ventas, me gané todos los bonos, resulté después de jefe de ventas y hasta socio del lugar. Y si yo miro hacia atrás y digo, mi actitud fue totalmente la adecuada, porque yo hubiera podido pasar y decir, no, es que este negocio, es que mi edad, es que... ¿Y cómo enfrentamos la vida? Sí, así es. ¿Cómo actuamos frente a los retos, los desafíos, aún las situaciones adversas? ¿Cómo las enfrentamos? Esto del plan de riesgos, cuando hay un temblor o todo eso, le dicen, no, no, pero ¿cómo va a enfrentar? ¿Cuál es la actitud que usted va a tomar frente a las... Sí, De eso marca la diferencia de una persona. Y es que estamos hablando sobre todo es cuestión de de actitud. actitud. Y tenemos un pasaje que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 46. Lo vamos a leer en nueva traducción viviente, porque allá hay un ejemplo, una historia que nos deja ver cómo es de importante la actitud. Así que nos ayudas a leerlo, por favor. Sí, dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Bien interesante esta historia, es una historia del pueblo de Israel, donde aparece Acab, que es el rey El de rey. turno, por decirlo así, y Elías, que es el profeta. Llevan 3 años sin agua, a causa de que dice la Biblia que Acab hizo lo malo y el pueblo de Israel, ante los ojos de Dios, vino ese sequedal por la voz del profeta. Sí. Ahora, ese sequedal pues traería, ¿qué crees tú? No, Cuando no pues hay lluvia. calamidades, hambruna, o sea, esas sequías afectan obviamente los cultivos, la economía, la estabilidad social
del pueblo. Hay gente que dice que el agua es el oro del futuro. Yo creo que el presente porque hoy miramos hacia la naturaleza porque la falta de agua genera crisis en todas las áreas, ¿cierto? Sí, claro. Y a los animalitos, a la naturaleza, al ser humano. Y eran 3 años que habían venido y por este rey, que era el representante de un pueblo que se había alejado de Dios, que no había hecho lo correcto, que hacía razón maldad a su pueblo, todo esto había caído sobre su pueblo. Y ahora viene Elías diciéndole, va a volver a llover. Sí. Pero la actitud es aquí donde me llama la atención y por eso es que decimos que la actitud cuenta, o lo importante de la actitud, porque dice el versículo 42, entonces acá fue a comer y a beber. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Sí, es el contraste de lo que hizo cada uno, ¿no? Como de la actitud que asume frente a esa situación que están viviendo y pues es de resaltar cuando habla de Elías, dice en cambio, o sea, a En diferencia de cambio, este otro que se fue a comer a beber, este Elías dice que subió a la cumbre del monte, se inclinó y oró con la es, cara entre las rodillas, o sea, él se dispuso en ese momento a orar. y es que uno estaba, podría decir uno, la buena noticia de aquí era que va a llover. Y de pronto la actitud era así, uy, no, démosle gracias a Dios. De pronto acá, ¿no? Diciéndole, mire, si Sí, Dios se acordó otra vez de nosotros, dice que fue a beber y a comer, como quien dice, siguió su vida como si sí, largo. Pero la actitud de Elías es la que marca la diferencia, porque dice, como decía mi esposa, subió, dice, y se arrodilló a orar. Allí se fue, se postró, se puso delante del Señor. Y yo decía, ¿por qué este hombre toma esta decisión? Y es que en el versículo 41 dice, luego Elías dijo acá, vete a comer y a beber algo, porque he oído el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Ahora, cuando lee uno esto, Elías está diciendo algo que el resto no escuchó. sí, es algo que en el momento todavía no estaba ocurriendo, ¿no? Y pues obviamente debemos pensar que él está viendo o está hablando de aquello que está esperando con fe Que ha en escuchado Dios. tal vez de Dios, porque Ujú. cuando uno mira y dice el pasaje más adelante que envió Elías a su ayudante a decirle, vaya y mire, decía, no, el cielo está despejado. Cuando uno dice que está sonando una gran tormenta o que va a llover, lo hemos dicho, tal vez tú lo has dicho en algún momento a alguien, es porque escucha los rayos, Si porque todo se ves ve que se nublado, oscureció, ¿cierto? claro, Y hay veces uno en la calle, no nos ha pasado, una vez nos cogió un aguacero en la calle, con mi así. esposa íbamos caminando y corra porque ahí viene, no había comenzado a No llover nos dejó llegar al y no nos dejó apartamento. llegar, nos pegamos una mojada impresionante Sí, porque ya se escuchaba, pero este hombre escucha y uno dice, ¿qué escuchó? ¿Por qué el otro no escuchó? ¿Por qué el criado no escuchó? Porque es que este estaba escuchando lo que Dios decía. Por eso su sí. actitud es de ir a la fuente a orar. Sube, dice, subió a este monte y se postró. Y yo me preguntaba, ¿quién sube para no ver, sino para arrodillarse? Y es aquel que cree que depende totalmente de Dios. No se quedó esperando, sino que actuó. Nosotros recibimos una promesa de Dios y dejamos, ay, que siga. O hay veces Dios nos da una promesa, Dios da algo a nosotros, resulta algo que habíamos esperado, y en Ujú. lugar de permanecer en esa oración, en esa búsqueda de Dios, nos alejamos. Sí, yo creo que Elías también tenía una visión enfocada, porque, porque precisamente lo que tú dices, aunque en ese momento no se veía nada en lo Ujú, natural, porque de hecho él empieza a decirle al criado que vaya y mire mm, varias veces, pero, y el criado llega y le dice, no, no se ve nada, pero sí. él está mirando precisamente hacia lo natural, pero en espera de aquello sobrenatural de parte de Dios. Y es importante porque muchas veces nos guiamos tal vez por las cosas, por las circunstancias, por aquello que vemos de manera inmediata, pero es importante hacer como el profeta, poner su mirada en Dios. Y yo miraba algo aquí, es que dice que él le dijo que a su criado en el versículo 43, luego le dijo a su sirviente, hablando de Elías, ve y mira hacia el mar. Y yo me quedé pensando, dije, pero ¿por qué le dijo que ve y mira hacia el mar, no? Sí. Y encontraba que es que me recordaba yo en mis clases de pequeño del colegio, la escuela, cuando le decían a uno que el agua, por decirlo así, se recogía en las nubes, en el mar, allá era la fuente y la traía a las grandes ciudades y todo el ciclo que hacía, pero la fuente de donde nacen era de los ríos, de los mares, de esos lugares donde el agua se surgen. Y yo entendía que este hombre le dice a su criado, mira hacia el mar,
queriéndole decir, mira hacia lo natural, donde están las cosas naturales, porque allí en lo natural Dios actuará de una manera sobrenatural. Así es. Dios actuará de una manera sobrenatural. Déjame decirte que Dios utiliza las cosas naturales para bendecir nuestra vida de una manera sobrenatural. Este hombre va al lugar indicado y se postra allí. Se pone allí a los pies del Señor y dice, Señor, aquí estoy, aquí está mi futuro, aquí está lo que tú has dicho, tu palabra. Y es interesante cómo él resalta, subió. Y allí subió y se postró. Le decía a mi esposa hace un rato que si se acordaba de cuando fuimos a donde un hermano mío que vivió aquí en La Calera, y él vivía en un lugar altico, pero había un arbolito más arriba, Sí. y uno subía y aquel árbol que hacía uno Claro, la vista que había desde ahí pues llamaba mucho la atención. llamaba la atención, uno miraba y decía, uy, y yo decía, nadie sube para taparse los ojos. Pero es que este hombre ha subido al lugar indicado. Claro. Este subir implica esfuerzo, implica creer, implica visión. Y en esta visión que él tiene dice, yo aquí desde el lugar donde sé que Dios va a hacer un milagro, que este lugar es la oración, el monte, yo no quiero mirar solo lo natural, sino quiero verte a ti, Señor. Quiero Así es. postrarme y cuando inclinas ese acto de reverencia, decirle a Dios, yo quiero ver lo que tú vas a hacer en mi vida, lo que vas a hacer en mi entorno, en mi sociedad. Entonces, la primera actitud que resaltamos es que este hombre fue a orar, ¿cierto? Pero segundo, tuvo una visión enfocada. Así es. Además fue persistente. Persistente. Porque precisamente hablábamos ahorita o leíamos cuántas veces envió al criado a que mirara, ¿no? Y tal vez en la primera noticia que le llevaba el criado hubiera podido desistir y decir, no, pues yo le pedí a Dios, pero no pasó nada. Sí. Estuve orando, subí al monte, todo este esfuerzo que hice y de pronto podría haber desistido y haber dejado las cosas así. Pero no solamente el decir que él estaba orando, sino que también envía al criado y el criado va y mira y vuelve y trae la noticia, pero a pesar de eso, él no se rinde, sino que Seis veces no. continúa hasta la séptima vez, hasta que él ve y no ve, no tiene la noticia de que ahí está lleno de nubes el cielo y Ya, ahí se ven sí. los truenos y los rayos, los relámpagos. No, está hablando del tamaño de la mano de un hombre en ese espacio tan grande donde dice, ahí veo esa nubecita, o sea, era algo tal vez pequeño a los ojos pues, de cualquier persona, pero él está pensando en que ese es el principio para aquello grande que Dios tiene para su vida o para la respuesta que está, de aquello que está clamando. Eso es maravilloso. El principio de algo grande. Sí. Sabes que cuando uno piensa y si pone uno aquí como la escena de la película y uno sube, yo diría que mirando desde allá al océano, todo allá, una manito, yo digo con binoculares, como esforzando los ojos, pero tal vez el criado yo percibiría que diría como Elías, mira hermano, solo una gotica, pero Sí. Elías entiende que desde allí Dios, desde eso pequeño, Dios va a hacer algo maravilloso, algo grande, que Sí. eso es el iniciar de esa gran tormenta, de esa gran bendición que Dios ha prometido. Y hay veces nosotros esperamos que Dios haga cosas grandes desde el inicio, pero Claro. Dios también es Dios de cosas pequeñas. Sí, yo Dios no creo que siempre arranca en lo grande, tal vez nos permite probar nuestra fe, crecer, avanzar, y eso que tú tienes, de pronto tú dices, mira, mi hogar está en amor, mire esto. Mi economía está en este poquitico, no solo tengo estos panecitos, no solo sé hacer esto, mis relaciones, mi salud, tal vez estoy casi todo enfermo, pero mira que Dios cuando muestra este pasaje, muestra a ese Dios que no necesita lo grande para mostrar su gloria. Él comienza, hay veces, de menos a más. Y hay veces nosotros decimos es que hay que persistir, hay que persistir. ¿Y cuándo persistir? Y yo entiendo, hay que persistir cuando Dios ha dicho. Porque este hombre ha dicho que así es. escuchaba, le dijo al principio, yo escucho una gran tormenta, y este hombre persiste esperando como, hoy no fue, mañana sí fue, pero persiste, él no se para y se va y dice, no dejemos así, sino que persiste creyendo en que ese Dios de lo sobrenatural traerá algo allá, hará algo maravilloso desde lo más pequeño. Entonces creo que nos deja ese gran desafío de creer en ese Dios que actúa a veces desde las cosas pequeñas. ¿Qué tienes tú Así pequeño? es. Desde ahí va a actuar Dios. Ay, no es que solo esto. Ahí Dios va a actuar cuando tú crees en lo que Él ha dicho. Sí, es interesante también, como dice en el versículo 44, que 44. cuando él ve esto, grita de alegría, o sea, acerca de lo que vendría.
y sale corriendo para que precisamente Acab pueda enterarse de lo que está ocurriendo. Y es esa proclamación de aquello de esa respuesta que viene en camino, de aquello Sí. que Dios está haciendo, pues en respuesta a aquello que le ha pedido. Incluso pues me llamaba la atención porque en ese momento pues todavía no ha arrancado a llover, ni Totalmente, está ¿no? ocurriendo todo lo que pues está esperando. Pero, pero él sale confiado en que apúrese porque ya está aquí, ¿sí? A mí me encanta imaginarme como meterme ahí en la película de la escena, de la historia. Y yo digo, ¿por qué este hombre gritó? Porque no dijo, ah, bueno, sí, ya comenzó. Sino gritó, yo creo que cuando uno grita es por esa noticia que estaba esperando. Dice, sí, ya llegó, se logró, fue el objetivo La meta y se cumplida, cumplió sí, la alcanzará la meta. meta. Dios dijo, Dios cumplirá. Porque hay veces también lo que proclamamos y la manera como proclamamos tiene que ver mucho con nuestra actitud. A Sí, veces tú escuchas una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que te dice tranquilo, ves poco, ves crisis, pero Dios va a hacer algo grande de eso que tú ves pequeño, de eso que ves nublado, de eso así que ves. es. Y a veces nuestra voz, es que no ha pasado. No, solo este pequeñito. No, Sí, a solo veces uno no dice nada tal vez porque le resta importancia le o piensa resta. que no va a pasar o que eso no era. O minimiza, porque a veces frente a las Exactamente. promesas de Dios las minimizamos. Pero frente hay veces de las circunstancias negativas que, ay, no, esto sí malo, eso sí lo agrandamos. Sí, eso es Y cierto. la actitud tiene que ver mucho con lo que, yo digo que uno de lo que habla come, ¿sí? La Biblia dice que el poder de la vida está en la palabra. Y yo creo que cuando yo creo en ese Dios poderoso, creo Así en ese es. Dios que aumenta la fuerza cuando no hay ninguna, en pocas palabras, ese Dios que cuando no hay nada lo multiplica. Y uno dice, pero ¿cómo de la nada multiplica? Ese es Dios. Cuando tú no tienes nada, cuando tú ves algo pequeño, pero tú estás ahí creyendo en lo que él ha dicho, estás postrado, estás perseverando, entonces puedes gritar porque puedes ver ese Dios maravilloso actuando a favor tuyo, ¿no? Esa Así es. realidad inminente que viene de parte de Dios, esa realidad verdadera que puedes proclamar, y me gusta es que no lo proclamó solo como, ay, venga, es que Dios, no, ¿No? Con la certeza de lo que estaba ocurriendo, porque incluso dice que Dios le dio fuerzas extras para amarrarse el cinturón y e corra, ir corriendo delante del carro corra porque el agua de lo acá. alcanzó. Sí, Esa claro, es acción, ¿no? Esa acción claro. y esa proclamación. Sí, así es. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Yo creo que aquí podemos como concluir y cerrar un poco esto y pensar un poco cómo está nuestra actitud. Porque podemos decir, mira Andrés, esas historias bíblicas, pueda que sí, pueda que no, eso se quedó en el ayer, eso. Ahí ya tu actitud está grave. O tú dices, no, yo ya he escuchado mensajes como esto, o será que no es para mí, eso es para algunos. Ahí te estás cerrando y tu actitud pues va a ser acorde a lo que estás diciendo, ¿no? Pero cuando tú crees, cuando tú tienes fe, cuando tú tomas esta palabra que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para ayudarnos, entonces tú le dices, Señor, sabes, perdóname porque tal vez no he tenido la actitud correcta. Tal vez lugar de ir a orar, lugar de tener esa visión de lo que tú harás, comenzar a imaginarme, creer, persistir, proclamar, he hecho todo lo contrario. Así que ahí donde estás, tal vez tengas que decirle, perdóname Dios, o tal vez decirle, Señor, ayúdame a tener la actitud adecuada. Señor, frente a tu altar estamos en esta hora. Lloro por aquellos que están allí, que dicen, Dios ha dicho, y aún sobre aquellos que dicen, yo ni sé qué Dios piensa de mí. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida, Señor, aún sobre el que está enfermo y él ve que todas las cosas en su cuerpo, los pronósticos, los dictámenes están mal. Oro por los que en sus empresas, sus negocios, sus relaciones, Señor, ven que nada está ocurriendo, Señor, para que esta palabra sea como esa voz que vino sobre el profeta y él pueda entender, ella pueda entender que hay noticias buenas de parte de Dios, que Dios quiere transformar esa realidad que estás viviendo, cambiarla de una manera poderosa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios por su palabra, ¿no? Así es. Porque yo creo que la palabra de Dios nos enfoca hacia aquello que necesitamos para nuestras vidas y poder tal vez crecer, superarnos en todas aquellas cosas que le estamos pidiendo, que estamos buscando, en las que nos estamos desarrollando. La actitud es totalmente importante Así en es. todo en la vida y mucho más en la fe. Así que te invitamos porque queremos que más buenas noticias, acercarnos, conocerte,
Estamos en Bogotá, en la carrera 67A, número 9568. Eso es el barrio Los Andes, al lado de Cafán de la Floresta, a las 10 de la mañana. Todos los Allí, domingos. todos los domingos. Tenemos otras reuniones, pero queremos como invitarte a la principal y ahí te invitamos a recibir esa buena noticia. Si tú dices, yo quiero escuchar esa voz de Dios, yo quiero saber que Dios tiene, yo vengo una vida de sequedal, una vida no he creído, no he persistido, o antes creía, déjanos acompañarte, déjanos caminar junto a ti en este Así es. camino de la fe. Así que yo quiero invitarte también a algo más, a que le des compartir. ¿Sabes por qué? Porque hay otras personas que tal vez han escuchado malas noticias. No, no tienes, va a ser poco, se va a acabar. Y esta buena noticia que nace de la Biblia, o sea, de la voz de Dios, puede transformar la vida de los que tú amas, de tus amigos, de tus familiares. Así que déjalo rodar. ¿Cómo? Compartiendo. Dale compartir, dale un me gusta y de esa manera seamos embajadores de la buena noticia de este tiempo. Así que Dios les bendiga, los saludamos Así es. y nos vemos entonces el próximo domingo. Chao. Chao.